La comunicación que presentamos lleva por título Alfabetización en datos, un antídoto para combatir la infodemia en tiempos del COVID-19 y ha sido elaborada por las profesoras Ana Iglesias Rodríguez, Yolanda Martín González y Azucena Hernández Martín. La pandemia provocada por la COVID-19 ha generado tal cantidad de datos que ha desbordado la capacidad de las personas para consumir y gestionar la información, causando en la población un enorme sentimiento de inseguridad, temor y ansiedad, provocado a menudo por la desinformación o por la recepción de información sesgada. Esta situación, acrecentada por el uso masivo de la tecnología y las redes sociales, ha favorecido lo que la OMS denominó en 2020 infodemia, que consiste en una sobreabundancia de información falsa o errónea que se traduce en estos tiempos pandémicos en una epidemia nociva de rumores que se generan especialmente durante los brotes de la enfermedad. La circulación de datos no contrastados o incompletos, procedentes de fuentes no fiables, desconocidas, provoca que las campañas de inmunización no cumplan sus metas, la población sufra problemas de salud física o mental o se polarice el debate público sobre el COVID-19, entre otros. Ante esta situación, la Asamblea General de Salud aprobó en 2020 una resolución en la que se insta a los Estados miembros y organizaciones internacionales que velen por la difusión de datos sanitarios basados en la ciencia y establezca medidas para la prevención de actividades cibernéticas dañinas que socaven la respuesta sanitaria. Una forma de frenar los bulos y revertir la infosicación es la alfabetización en datos, esto es, la habilidad de comprender los datos, identificar aquellos que son fiables y tomar decisiones en base a ellos. Tomando en consideración lo dicho hasta el momento y en el marco del proyecto de innovación docente desarrollado durante el curso académico 2020-2021 en la Universidad de Salamanca, España, 5 docentes diseñamos y llevamos a la práctica una experiencia formativa en alfabetización en datos en la que participaron un total de 310 estudiantes de grado de las titulaciones de Criminología, Pedagogía, Información y Documentación, Educación Social y Lenguas, Literaturas y Culturas románicas. Los objetivos principales de esta propuesta fueron proporcionar a los estudiantes la formación en el uso y recuperación de datos, así como facilitarles las herramientas necesarias que les permitieran cuestionar la información que reciben y buscar la veracidad de los contenidos digitales a los que acceden. Todo ello con el fin de formarles en la búsqueda, identificación de recursos y reutilización de datos, en la verificación y contraste de información, así como en la potenciación del pensamiento crítico. Para lograr la consecución de estos objetivos, se explicó y se estudió de forma exhaustiva el concepto, origen, tipología, formatos y condiciones legales para la reutilización y uso ético de los datos, el uso informacional de los datos y su acceso en abierto, así como el manejo de los repositorios de datos más relevantes a nivel nacional e internacional. La propuesta formativa se basó en la integración de la alfabetización en datos en el programa curricular de las diferentes asignaturas mediante la aplicación de la metodología aprendizaje basado en datos, otorgando el protagonismo absoluto a los estudiantes durante todo el proceso con el fin de que a partir de datos reales pudieran aplicar diferentes tipos de estrategias necesarias para el uso, interpretación, visualización y difusión de información y datos. Una vez finalizadas las sesiones de carácter teórico, se realizaron clases experimentales donde los estudiantes pusieron en práctica lo aprendido a través de principalmente 3 tipos de tareas. Tareas basadas en la investigación, donde los estudiantes debían localizar datos fiables a través de fuentes de información, así como analizar el tipo de datos identificados. Tareas basadas en la creación de datos, donde los estudiantes tenían que comprender cómo se generan los datos y cómo se organizan, debían aprender a leerlos e interrelacionarlos, así como a analizar y visualizar los datos recuperados en forma de tablas, gráficos o infografías con la que comunicar sus conclusiones. Y, en tercer lugar, tareas basadas en la verificación de datos e información, donde los estudiantes debían comprobar, mediante el uso de bancos de datos adecuados, que la información contenida, por ejemplo, en una noticia de periódico era veraz, fiable y de calidad, fomentando con ello el pensamiento crítico y ético en cuanto al uso que se hace de los datos. Las prácticas formativas desarrolladas con los estudiantes nos permiten concluir, en primer lugar, que los estudiantes destacaron la utilidad de las tareas realizadas, pero también pusieron de manifiesto la dificultad que tienen para crear, controlar y entender los datos. En segundo lugar,
que los graduandos también destacaron la necesidad de dedicar más tiempo a la formación en datos. Y finalmente, esta experiencia formativa nos permitió poner de manifiesto que existe una necesidad imperante de desarrollar prácticas formativas en alfabetización en datos y su integración en los planes de estudios universitarios. Muchas gracias por su atención.